Entrevista, nos queda poco tiempo para explorar un poco lo que es la economía de Venezuela. Está con nosotros José Guerra, economista venezolano. José, dime una cosa, vamos a hablar de este año, porque como estábamos diciendo al principio, este año Venezuela es el único país que está en recesión, con una recesión de hasta 4%, mientras el resto de América Latina está creciendo 4%, y aparte tiene una inflación bastante alta a diferencia del resto de la región. ¿Por qué la recesión, José Guerra, y por qué la inflación? ¿Qué está saliendo mal? Bueno, Alberto, cuando vino la crisis internacional en el año 2008, todos los países latinoamericanos adoptaron políticas anticíclicas. Todos los países bajaron los impuestos, aumentaron el gasto público, facilitaron el acceso a las divisas y crearon un clima de entendimiento con los sectores productores y con los sectores trabajadores. ¿Qué hizo Venezuela? Redujo la asignación de las divisas, hay una escasez de divisas, subió los impuestos, la tasa del IVA pasó de 9 a 12% y tumbó el gasto público casi en 20%. Entonces, eso evidentemente es una receta para la contracción y para la recesión de la economía. Evidentemente que esto fue lo que provocó la recesión. Ahora, se ha venido diciendo por parte del presidente que la recesión venezolana es por culpa de los precios petroleros. Eso no es cierto. En el primer trimestre del año 2009, la economía venezolana creció 0,5% y los precios petroleros eran $32. En el primer trimestre de este año, los precios petroleros eran $72, es decir, 80% más, y la economía cayó casi 6%. Ahora, entonces no se puede atribuir a los precios petroleros la caída de la economía. Son las políticas internas que se han adoptado en Venezuela. Ahora, dime una cosa, estaba viendo una entrevista que el presidente Chávez dio a la BBC de Londres, donde le hicieron la misma pregunta y él asegura que Venezuela muy pronto va a dar la media vuelta y va a estar creciendo a tasas chinas, pero no dijo cómo, él no explicó cómo. Tú que estás allá adentro, ¿el gobierno ha explicado cuál es la fórmula con la cual va a salir de esta recesión y empezar a crecer, ya no digamos a tasas chinas, a crecer? No, Alberto, definitivamente nosotros deseáramos como venezolanos que la economía creciera porque eso significa más ingresos, más empleo, pero eso no es lo que estamos viendo. Por ejemplo, la inversión en el primer trimestre del año 2010 cayó casi 30%. Aquí en Venezuela nadie está invirtiendo ni un centavo. ¿Por qué? Por las expropiaciones, las confiscaciones. Todos los días en Venezuela, todos los días expropian una empresa. Y hay un peligro cierto inclusive de que la banca pueda ser estatizada. En esas condiciones es muy difícil que alguien pueda invertir en Venezuela. La única inversión que está llegando a Venezuela y a cuentagotas es la petrolera. ¿Por qué? Bueno, porque es una actividad muy rentable. A Venezuela le cuesta aproximadamente 12 o 15 dólares producir un barril de petróleo y lo vende a 75, 76 dólares, con unas tasas de ganancia muy grandes a nivel internacional. Entonces, esa inversión sí viene al país. Pero la inversión en manufactura, en servicios, inversión en general no está viniendo al país. Entonces, yo no sé cómo Venezuela va a crecer. Además, hay un clima de desasosiego en el país. Los salarios reales han caído en este trimestre, lo que va de año, casi 6-7% en términos reales. Entonces, un país que no tiene demanda agregada y que no tiene inversión, es muy difícil que pueda, que no tiene consumo y que no tiene inversión, es muy difícil que pueda crecer. José Guerra, te agradezco muchísimo. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, obviamente que nos faltan muchos temas más para abordar, pero te vamos a invitar la próxima para que nos hables más de esto, José Guerra, economista venezolano. Por cierto, que la invitación está hecha tanto al ministro de Finanzas como al presidente del Banco Central, a cualquier funcionario del gobierno de Venezuela, y aún no tenemos respuesta. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.